buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, se refirió al informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana, presentado el pasado 23 de diciembre. Para ejercer el derecho a la réplica a nombre del Consejo, está con nosotros Mónica Vanegas, vicepresidenta del Consejo. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo cordial a toda la ciudadanía que sintoniza Ecuavisa y a usted gracias por este importante espacio para informar responsablemente a la ciudadanía. A ver, empecemos viendo lo que puntualizó el consejero David Rosero, para que usted ejerza la réplica. Hemos señalado la necesidad de que no se archiven los casos petroleros, de la función judicial, de la función ejecutiva, donde básicamente cuando se escucha este tipo de casos son archivados, porque las decisiones se toman por mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. El 40% de denuncias son en contra de la función ejecutiva. Luego, el siguiente porcentaje, alrededor del 29%, son en gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, los resultados de la lucha contra la corrupción son evidentemente bastante paupérrimos porque no se ha entendido la acción que el Consejo debería tomar frente a una acción que a nivel de todas las instituciones del Estado cada vez carcome más a la sociedad. Su réplica. Muchas gracias. Primero hay que aclarar lo siguiente sobre el caso petrolero que dice el consejero Rosero. Un único caso nos fue heredado de la Comisión Cívica contra la Corrupción, que fue precisamente derivado a la función judicial y está siendo transparentado. No hay ningún otro caso petrolero, ningún caso entre la función en contra de la función ejecutiva o en contra de la función judicial que la mayoría de consejeros, como él nos llama, haya archivado, para lo cual el consejero Rosero debería justamente publicar las actas en donde está la votación y los hechos y los casos que el Consejo de Participación resuelve. A mí me parece lamentable, doctor Pinargotti, por eso quiero decir a la ciudadanía que mientras la mayoría de consejeros, como él nos llama, recorremos el país provincia a provincia promoviendo los derechos de participación ciudadana, él tome 4 datos sesgados y pretenda mediatizar 4 mentiras. Ha dicho que la mayoría de casos han sido archivados, pero él no le dice al país que hay 3 situaciones legales y constitucionales por las que los casos pueden ser archivados. Primero, si llega a nuestro conocimiento un caso que ya está judicializado, entiéndase en la función judicial siendo tramitado, o que ya está en conocimiento de otras instancias de la función de transparencia, el Consejo deriva eso a estas funciones y no tiene competencia para conocerlos. Segunda razón por la que se archiva, si efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social da un seguimiento porque el caso ya está siendo conocido en Contraloría o en Fiscalía o en otro órgano de la función judicial, ahí ejerce sus acciones de patrocinio, dando seguimiento para que tenga un feliz término y una oportuna respuesta al ciudadano. Y la tercera razón por la que se archiva es cuando precisamente se ha concluido un proceso transparente de investigación y hay una respuesta al ciudadano. El consejero Rosero no habla de los 176 casos resueltos, dando respuesta oportuna a ciudadanos aún en esos lugares más lejanos del Ecuador, como por ejemplo la comunidad de Montañita, que gracias a las acciones legales del Consejo y a una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional recobró sus tierras. No habla, por ejemplo, del caso de unas abogadas que en su legítimo derecho de equidad de género fueron repuestas a la función judicial en sus cargos como juezas y notarias. No lo que pasa es que hay los casos que en efecto se investigan y luego él se refiere a las conclusiones. Por eso veamos lo que señaló además Rosero. Muchas gracias. Fíjese que para una de las direcciones, la Subcoordinación Nacional de Investigación, se destinaron alrededor de $1.200 o en similares características. Entonces, hemos señalado concretamente que la corrupción no se combate con eventos internacionales o con simples paños tibios de agua caliente. Lo que se necesita realmente es generar procesos que determinen indicios de responsabilidad para que la Fiscalía o la Contraloría puedan actuar directamente. Pero veo que existe una falta de voluntad cuando, en primer lugar, no se burocratiza el proceso de investigación, no se fortalece las áreas de investigación contratando más investigadores al interior del Consejo. Su réplica. En
El Consejo de Participación jamás se ha cruzado de brazos para luchar contra la corrupción. Hablemos precisamente de los logros. El Consejo cuenta con 7 servidores públicos en cada una de las 24 provincias, precisamente para receptar denuncias de presuntos actos de corrupción, para implementar modelos de prácticas transparentes en todas las instancias públicas y además para promover mecanismos de participación como el uso de la silla vacía, como las veedurías para transparentar la gestión pública, como los foros de deliberación pública. Lo que no dice el consejero del MPD es que el Consejo de Participación trabaja en la prevención, en la capacitación y en la información, no únicamente en la sanción. Nosotros no somos un organismo que administra justicia. Él está hablando de competencias que no le da la Constitución ni la ley al Consejo de Participación. Nosotros lo que sí hemos hecho es dar una respuesta oportuna al ciudadano. Por eso tenemos precisamente para el presupuesto del 2014 destinado $500,000 para la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y también $500,000 porque el país por primera vez en el 2014 ya va a tener un índice de transparencia basado en realidades, no en percepciones. Y eso le va a dejar el actual Consejo al país en este año 2014. Ahora, pero yo estaba revisando la página web del Consejo, incluso hasta hace 20 minutos, porque a veces se cambia, la vi ayer y ahora de nuevo. Entonces, sobre las resoluciones anticorrupción del Consejo, se deja constancia que en el 2013 el Consejo hizo seguimiento a 5 resoluciones anticorrupción aprobadas el 18 de diciembre del 2012, que son las siguientes: 008 por irregularidades en la compra de un computador de $541 en el Colegio Soldado Monje del Empalme. Se envía el caso a Contraloría. La 010 por nepotismo contra el rector del colegio José María Egas porque nombró una prima empleada del colegio. Se envía el caso a Contraloría. La resolución 012 archivando una denuncia contra el exministro de Agricultura Ramón Espinel por permitir que tierras comunales se inscriban como propiedad de terceros. La 014 por irregularidades en la Asociación Nueva Esperanza por abusos en el arrendamiento del predio rústico Sierra Morena en Pifo. Se envía el caso a Contraloría. Y la resolución 015 por irregularidades en la licitación del alcantarillado de aguas lluvias en varios barrios de Tena. También se envía el caso a Contraloría. O sea, estas son las 5 resoluciones anticorrupción del 2012. Ahora, pero ¿qué pasa con las resoluciones anticorrupción del 2013? Estaba revisando y no existe, no se ha aprobado nada. O sea, que ahí hubo 5, ahora está 0, está vacío. Doctor Pinargote, nosotros constantemente estamos actualizando la página web porque la ciudadanía debe conocer que el Consejo tiene un pleno reservado por semana para conocer los informes de investigación de los servidores públicos y para resolver. Una vez que resolvemos, los casos son públicos. Yo le hago una invitación a entrar nuevamente a la página web del Consejo, www.cpccs.gov.es, y ahí constan los 176 casos resueltos oportunamente. Claro, son los patrocinados, pero aparte de las resoluciones anticorrupción. Yo me refiero a las resoluciones del Consejo, o sea, a lo que hace el Consejo, no la Secretaría, porque es la labor de la Secretaría, que es una dependencia del Consejo. Entonces yo me refería... A eso mismo me refiero, son los 176 casos con una respuesta oportuna luego de un prolijo proceso de investigación que constan en nuestra página web y son los casos del 2013. Yo le decía también, doctor Pinargote, y usted es abogado, usted conoce bien de qué estamos hablando. Cuando se dice de las facultades reforzadas que la Constitución nos dio, efectivamente se habla de cuando a través de nuestra Secretaría o Dirección Nacional de Patrocinio podemos dar una respuesta oportuna al ciudadano, porque cuando no somos competentes para conocer algo, le direccionamos ya sea a Contraloría, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, y por eso tenemos una dirección de orientación jurídica que le da una respuesta oportuna al ciudadano. Eso es lo que no dice el consejero del MPD, que además yo sí deslegitimo todo lo que él pueda decir, porque él no es un real representante ciudadano. Él hace política por el movimiento popular democrático y además hace proselitismo político que se nos está prohibido en el artículo 45, numeral 1 de nuestra ley, so pena de juicio político por la Asamblea Legislativa. Y eso es algo que yo sí rechazo.
respeto su ideología política, respeto que ella ha sido candidato varias veces por el Movimiento Popular Democrático, aunque siempre haya perdido, pero lo que no es tolerable es que se ponga una camiseta de transparencia, de imparcialidad para decirse que es un representante ciudadano. Usted con todo acierto decía, doctor Pinargote, en un comentario periodístico la semana pasada, porque yo veo el noticiero todos los días, que la lucha contra la corrupción no es con palabras, es con hechos. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho el consejero Rosero? ¿No le parece dudoso que todo el tiempo desestime el trabajo del Consejo de Participación? Dígame una sola propuesta, una sola cosa positiva que le ha dicho del Consejo de Participación. Ninguna. Le queda de pero Rosero es un voto entre 5, por eso lo que se analizaba era las resoluciones del Consejo donde estaban todos. Así es, estas resoluciones son tomadas por mayoría, conocido es que somos 7 consejeros, la mayoría son 4, la mayoría absoluta, muchas veces han sido 5 votos, incluso 6 o 7, pero lo que no dice el consejero David Rosero es que estos plenos son reservados, pero una vez que los casos ya pueden ser públicos, el Consejo los transparenta a través de la Secretaría General del Consejo y notifica tanto al ciudadano que denuncia como al servidor público denunciado. Lo que él no dice es que también seguimos un protocolo que dice nuestra ley para investigar. Cuando nos llega un caso, nosotros notificamos al presunto servidor público que ha cometido el acto o el presunto acto de corrupción y hay una legítima defensa. Lo que él no dice es que solamente leyó 38 páginas, tomó 4 cifras y quiso mediatizar 4 mentiras. Los consejeros de mayoría, como él dice, nos dimos el trabajo de tomarnos 2 semanas leyendo un informe de cerca de 500 páginas en donde está cada uno de los casos resueltos con la debida argumentación y con el debido protocolo seguido por los investigadores para tener un feliz término y una respuesta oportuna al ciudadano. Mónica Vanegas, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.